Hola, mi nombre es Ellen, por si no me conoces, y te doy la bienvenida a un capítulo más de la historia. En esta ocasión, veremos el lado oscuro y los detalles perturbadores de la época victoriana, que nos harán considerar y cuestionarnos e incluso sorprendernos de lo difícil que debió ser vivir en esta época. Y antes de empezar, no olvides suscribirte y darme un me gusta a este canal, donde principalmente hablamos de sucesos de la historia, arte y cultura en general. Y no me alargo tanto con la introducción, así que comencemos. La época victoriana o era victoriana fue el periodo de la historia del Reino Unido de Gran Bretaña que transcurrió entre 1820 y 1914. Fue la época de mayor esplendor del Imperio Británico y del auge de la Revolución Industrial. En pocos años, Inglaterra dejó de ser un país agrícola para pasar a convertirse en la primera y mayor potencia económica del mundo. Esto obligó a los campesinos a emigrar a los grandes núcleos urbanos en busca de trabajo, convirtiéndose así en el proletariado industrial que trabajaría en fábricas en condiciones precarias por un mísero salario. De hecho, las precarias condiciones de vida de aquellas personas fueron sobre todo en la primera mitad del siglo XIX absolutamente espantosas. Las condiciones higiénicas eran espeluznantes, a consecuencia de lo cual la mortalidad infantil era pues elevadísima, al igual que la de las mujeres, especialmente durante el proceso de embarazo y el parto. No es casualidad la abundancia de huérfanos en la novela victoriana. Por desgracia, obedecía a una triste realidad. Recién instalada la reina Victoria en el trono, el país sufrió una terrible hambruna. La década de los 40 se conoció como la hambrienta década de la de los 40. La situación se hizo insostenible, especialmente en algunas zonas específicas, como el caso de Irlanda, entonces perteneciente al Imperio Británico, donde se produjo la célebre hambruna de la patata. A finales de 1845, una plaga devastadora acabó con las cosechas, causando el fallecimiento de 1 millón de personas y la emigración de otro millón. Se calcula que en Inglaterra el 25% de los trabajadores de las minas, fábricas y talleres eran niños menores de 12 años. Y aunque esto nos puede parecer increíble, a los 4 años de edad los pequeños comenzaban a trabajar en las minas. Su trabajo consistía en sentarse bajo tierra en la oscuridad y mantener abiertos los conductos de ventilación para que los niños de más edad que trabajaban arrastrando los vagones llenos de carbón pudieran pasar sin perder tiempo. La disciplina y el control hacia al trabajador era fuerte para evitar pagar salarios completos. Los empresarios redactaban listas interminables de sanciones absurdas. Una de ellas era como la prohibición de los trabajadores para que no silbaran, y si lo hacían recibían una multa. La emigración de las zonas rurales en las ciudades para trabajar en las fábricas causó un aumento de la población en las zonas urbanas, en donde ya no había lugar para alojar a estas familias y tampoco existían los medios de transporte para que ellos se trasladaran a las fábricas. Pero para poder solucionar este problema, se decidió construir viviendas muy pequeñas y baratas, muchas de ellas con una sola habitación que no quedara lejos de la fábrica para que no hubiera ninguna excusa para no asistir al trabajo. Pero estas viviendas carecían de las condiciones más básicas, no tenían agua, corriente ni aseos, y muchas de ellas ni siquiera tenían ventilación. A consecuencia de esto, la falta de higiene y los humos de las fábricas
Provocaban frecuentemente enfermedades que terminaban en resultados trágicos a corto plazo. La pobreza fue una constante en la época victoriana que contrastaba con la vida llena de lujos de las clases más privilegiadas. Un ejemplo de las terribles diferencias en las clases sociales eran los albergues para pobres, instalaciones gestionadas por el gobierno por donde, bueno, permitían vivir a pobres, enfermos y enfermos mentales. Estos sitios solían estar sucios y llenos de personas que eran vistas como desechos de la sociedad. Muchas de las personas que vivían en los asilos de pobres debían trabajar para contribuir al coste de su manutención. No era raro ver que familias enteras vivían una al lado de la otra en el mismo entorno comunal. Nos encontramos en un Londres con muchos avances científicos y con una dualidad muy marcada, ya que la época victoriana tiene esa contradicción. Por un lado, la fachada de la dignidad y el recato moral, pero también dominaba en fenómenos sociales como la prostitución y el trabajo infantil. La prostitución era una actividad muy frecuente en la Inglaterra del siglo XIX. Tan solo en Londres se calcula que había unas 50.000 a 80.000 mujeres que se dedicaban a dichas prácticas en los barrios bajos de la ciudad. Estas mujeres salían a las calles por unas pocas monedas y procedían de diversas nacionalidades. La masiva llegada de foráneos a la zona lanzó a muchas mujeres a la prostitución, siendo esta su única forma de sustento. Este barrio del este de Londres era más bien conocido por sus robos cometidos, la prostitución presente en sus calles, el alcoholismo y su extrema pobreza. Pero Whitechapel también se encontraba cerca de teatros y establecimientos de ocio masculino, desde burdeles hasta locales donde los hombres bebían y disfrutaban de espectáculos eróticos que muchas veces estaban protagonizados por menores de edad. La prostitución homosexual también existía, pero se concentraba, eso sí, en burdeles mucho más secretos, ya que el tabú entonces era mayor. El puritanismo que ya te había contado y la doble moral son propias de la época. Inclusive la reina Victoria mandó alargar los manteles del palacio para que cubriera las patas de la mesa en su totalidad, porque según la reina podían incitar a los hombres al recordar las piernas de una mujer. Entonces nos encontramos ante una época sexualmente muy represiva, pero increíblemente prolífica bajo la superficie. De hecho, se hizo muy famoso un escándalo de la redada de un burdel homosexual, ya que salieron a relucir hombres de la aristocracia. De hecho, durante toda la época victoriana, la homosexualidad permaneció en una situación delicada hasta 1861, donde los actos homosexuales estaban castigados con la pena de muerte. Con la llegada de Jack el Destripador en el verano de 1888, fue devastadora para las prostitutas de Londres. La histeria se apoderó no solo de Londres, sino del país entero, que leía las noticias en los periódicos con indignación, ya que ni toda la policía de la ciudad podía detener a un solo hombre. El asesino de prostitutas sorprendió a los más insensibles y la época victoriana dio a luz al primer asesino en serie que conocemos. La identidad de Jack el Destripador, o más conocido como Jack the Ripper, sigue siendo un misterio para todos, a pesar de las profundas investigaciones acerca de los crímenes atribuidos a él. Y si algo se encuentra en el imaginario colectivo cuando piensas en la época victoriana, es la presencia de niebla en las noches londinenses del siglo XIX. Esto se debe a dos factores. Primero, las nieblas procedentes del río Témesis, y después el humo de las hogueras de carbón, que eran una parte esencial de la vida victoriana.
Esto le dio a Londres un carácter tenebroso que se vio reflejado en la literatura gótica y en casos como las de Jack el Destripador, quien pudo haber actuado bajo el cobijo de esta neblina. Durante la época victoriana, la cultura británica creció como consecuencia de un mayor acceso a las obras artísticas y una mejor distribución de estas. Los avances en las técnicas de impresión llevaron a que se multiplicaran las revistas y los periódicos que podían adquirirse a precios cada vez más económicos. Esto a su vez estuvo acompañado de una alza en el alfabetismo, promoviendo la creación de escuelas elementales por parte del Estado. Característica que también predomina en la literatura gótica es el auge de mujeres escritoras que cultivaron este tipo de literatura para escándalo de los defensores del buen gusto de aquel tiempo, que se sentían incómodos ante la presencia de autoras que según ellos reflejaban en las páginas de sus obras los excesos y pasiones desbordadas que tenían connotaciones sexuales y eróticas que hoy nos podrían parecer bastante inocentes, pero que en aquel tiempo resultaban sin duda peligrosas para el decoro propio de su época y las condiciones desde un punto de vista patriarcal. Autoras como Clara Reeve, Sophia Lee y Jane Austen habían llegado para quedarse. Por otro lado, la producción literaria estuvo marcada por la novela y el melodrama. Entre los principales autores de la época se encuentran Charles Dickens, Emily Bront, Lewis Carroll, que de hecho tengo un video sobre este autor y todo el misterio que envuelve a Alicia en el País de las Maravillas. Por si quieres ir a ver, se los dejo por aquí arriba. Y como dato, hay una teoría que según él pudo ser Jack el Destripador. No sé qué piensas, ve a ver el video y ya me comentas a ver qué crees. Pero bueno, también estaban autores como Bram Stoker, Oscar Wilde, entre otros, y principalmente retrataban a la sociedad colonial que se vivía en ese momento. Y también estaba muy marcado por la fantasía y los relatos de terror. Es por eso que la literatura de terror alcanzó en la época victoriana uno de sus momentos más importantes con la publicación de obras como Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aunque también esto podría relacionarse a que en la época victoriana se tenía muchas creencias y supersticiones sobre la muerte, aparte de que el auge en fallecimientos aumenta por circunstancias extrañas, tanto en niños como en adultos, como también por enfermedades de la época como la escarlatina, la fiebre tifoidea, la cólera y para las mujeres el fallecimiento por quemaduras causadas por combinación de cocinar y el uso de tejidos altamente inflamables en sus ropas. Algo también muy usual en esta época en que la fotografía estaba en sus inicios era que las personas se tomaban fotografías con sus seres fallecidos a unos días de haber perdido la vida. Y si, por ejemplo, la persona había sido carpintero, sería fotografiado en una leñera. Y si fuera un sacerdote, en una iglesia, con el fin de garantizar que el fallecido pareciera lo más natural posible en estas imágenes. Y gracias a la reina Victoria, que convirtió el duelo en una forma de arte en sí mismo, el luto por los fallecidos en la época victoriana se convirtió en una ocasión formal y estricta. De hecho, la propia reina Victoria, cuyo nombre le dio nombre a su vez a la época de la cual hablamos, es siniestra por sí misma. Cuando su marido, el rey Alberto, falleció en 1861, comenzó a vestir de negro de manera permanente hasta el día de su fallecimiento. Después de ello, evitó las apariciones públicas y rara vez se le veía fuera de sus propiedades. Esto le valió el nombre de la viuda de Windsor. También ordenó que las habitaciones de Alberto permanecieran exactamente como él las había dejado, dando instrucciones a sus sirvientes para que le cambiaran ropa limpia y también le cambiaran el agua cada día para lavarse.
Otro detalle oscuro acerca de Victoria era su macabra colección de joyería, hecha con dientes humanos y cabello de mujer. Y regresando al protocolo del duelo, cuando una persona fallecía, los relojes se detenían en el momento de su fallecimiento y los espejos se cubrían ante la superstición de que el espíritu del difunto podía quedar atrapado en el cristal reflejado, existiendo dos periodos, profundo luto y medio luto, ya que se esperaba que una viuda llorara a su marido por al menos 2 años, durante los cuales se esperaba que vistiera de negro en todo momento y como única agenda social estar en la iglesia. Y los padres que perdieran a su hijo debían guardar riguroso luto durante 9 meses y medio luto durante 3 meses. Por eso no era nada raro que las personas mantuvieran luto la mayor parte del año. Algo también muy común era que en las urnas, generalmente de madera o de hierro, se colocaba una campana, ya que por desgracia muchas personas fueron realmente enterrados vivos en la era victoriana. Por lo tanto, era común como medio de prevenir el entierro de una persona no del todo fallecida. La instalación de las campanas en ataúdes que se convirtió en un acto de rigor. Y el afán por destacar y por ser la más bella en una reunión o en un baile provocó que las damas victorianas buscaran diseños más atrevidos, con colores llamativos. Y te preguntarás, ¿esto qué tiene de malo? Bueno, a mediados del siglo XIX se comenzó a utilizar el arsénico como tinte verde para los vestidos. Esta sustancia, que se mezclaba con cobre, cobalto y estaño, realzaba el color de los trajes, dotándolos de un brillo extraordinario. También se usaba para poner tinta a complementos como flores, diademas para el cabello o guantes. Pero este precioso color esmeralda era de una gran toxicidad. Las costureras, de hecho, eran las más perjudicadas, ya que tenían que trabajar horas y horas cortando, cosiendo las telas y dando los toques finales a los diseños. Y las consecuencias eran terribles. No solo afectaban la piel, sino los ojos, boca, pulmones y mucosas nasales. La piel sufría unas heridas irreversibles y las mujeres afectadas acababan vomitando un horrible líquido verde. En esta época se registraron varios fallecimientos de costureras por envenenamiento con arsénico. Este tinte dejó de usarse en la segunda mitad del siglo XIX y pasó a utilizarse como pesticida. Durante la época victoriana hubo grandes avances en la ciencia de diferentes ámbitos. En medicina se generalizó el uso de la anestesia y de los primeros antisépticos descubiertos en 1865 por Joseph Lister. Esto permitió un aumento de la tasa de sobrevivencia de los pacientes, como fue la utilización del éter como sedante y el descubrimiento de los gérmenes como causa de las enfermedades postoperatorias, que cobraban decenas de miles de vidas cada año. Pero antes de que Lister descubriera la existencia de esos pequeños microorganismos, la cirugía era un mundo sórdido y desagradable, en el que la gente incluso tenía la posibilidad de comprar entradas para poder ver cómo tenían lugar estas operaciones. Era bastante antihigiénico, la habilidad se medía por ser el más rápido apuntando miembros, que era algo bastante brutal sin la anestesia. Antes de que supiéramos de la existencia de los gérmenes, era muy peligroso ir a un hospital. Cuando los cirujanos creían que el pus era una parte natural del proceso de curación, en lugar de una siniestra señal de sepsis, la mayoría de los fallecimientos estaban causados por infecciones postoperatorias y de hecho resultaba más seguro una operación en tu casa que en un hospital.
y la situación se veía agravada por el hecho de que los cirujanos operaban con un delantal manchado de ese líquido rojo y rara vez lavaban sus manos o los instrumentos que utilizaban, y eran personas que desdeñaban dentro del gremio médico por utilizar más sus manos que sus mentes. Incluso se popularizó que cada cirujano diseñara su propio cuchillo. Algunos llegaron a decorar las hojas y tallar muescas en el mango, según el número de amputaciones. En medio de este caos emergió la figura de Joseph, un joven cirujano proveniente de una familia religiosa, pero en un principio pues fue muy difícil para él hacerle comprender a la comunidad científica de esa época la causa de los fallecimientos posoperatorios. Y es que imagínate, un chico joven diciendo que hay unas criaturas invisibles que están matando a sus pacientes y que las ha visto por medio de un instrumento rarísimo llamado microscopio. Tardó varias décadas en conseguir que aceptaran sus teorías porque básicamente les estaba diciendo a estos cirujanos que habían estado matando sin saberlo durante años a sus pacientes. Cada periodo histórico y cultural crea sus propios monstruos dependiendo de los temores y valores que la sociedad va estableciendo y proclamando. La época victoriana fue creada de centenares de seres fantásticos, impulsado por avances tecnológicos y científicos que plasmaron en la literatura imaginaria, pero también tristemente reales, como el caso de Jack el Destripador, producto de aquel tiempo y aquel momento. Y con esto llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta época y si conoces algún otro suceso o acontecimiento de la época victoriana que no mencioné. También déjame en los comentarios y pues nada, me despido y espero que tengas un excelente día. Bye.